Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Les digo que, eh, siendo sincero, este texto que hemos escogido para la predicación en esta mañana es uno de esos textos donde uno se ve chiquito y verdaderamente uno queda corto cuando ve lo que uno va a, lo que uno ve a la luz de las Escrituras, lo que debe ser la vida de un creyente. Pero esto le ruego al Espíritu Santo en esta mañana que tanto a mí me ayude y a ustedes también para que comprendamos lo que verdaderamente implica vivir la vida en Cristo. Es muy interesante ver lo que hace el Señor en el corazón del hombre pecador cuando lo regenera, cuando lo salva, lo lleva de muerte a vida, cuando lo traslada de las tinieblas a la luz. Esta persona sufre un cambio tan radical en su vida que la causa que antes aborrecía es la que ahora persigue. A los que antes odiaba, ahora está al lado de ellos. Y al Señor que antes menospreciaba y tenía en poco, ahora le sirve y testifica de él. Esta realidad nos compete a cada uno de nosotros creyentes que estamos aquí. Sin embargo, podemos verlo de una manera más marcada en la vida del apóstol Pablo, el cual antes de su conversión se decía de él que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y esto significa que para Pablo antes de su conversión, perseguir cristianos lo consumía. Esto se había vuelto la luz de su vida. El mismo aire que estaba respirando constaba de amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O podemos decir, la razón de vivir de este hombre era que los discípulos de Cristo cayeran en sus manos. Terrible la disposición de Pablo. Pero más adelante vemos en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles cómo el Señor Jesús le sale mediante un resplandor de luz y mediante su gloriosa voz le deja claro que todo su odio y persecución que él tenía por los discípulos era principalmente contra él. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Sin embargo, este encuentro le cambiaría la vida a Pablo, ya que aquí se generaría su conversión y un cambio tan radical para su vida, pero para siempre. Entonces vemos que aquel cuya razón de vivir consistía en que pudiera destruir a todos los discípulos del Señor, ahora está unido a ellos. Predica lo que a ellos predican y vive como ellos viven y su vida entera se le ha entregado a su Señor y Salvador. Eso pasa en la regeneración. Y en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, veremos al apóstol Pablo mostrando qué tanta estima tiene un creyente por Cristo. Repito, en el pasaje que estudiaremos hoy, veremos al apóstol Pablo mostrándonos qué tanta estima tiene un creyente o debe tener un creyente por Cristo. Vayamos entonces al texto que el hermano José leyó, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. La palabra dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hay tanto que decir en esta breve porción de las Escrituras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El título para esta enseñanza es obvio ahí, Cristo y nada más que Cristo. El título es Cristo y nada más que Cristo. Y dos cosas se resaltan en este texto. En primer lugar, Cristo, la razón de vivir. Y en segundo lugar, Cristo, mi esperanza al morir. Cristo en primer lugar, Cristo, la razón de vivir. Y en segundo lugar, Cristo, mi esperanza al morir. Veamos entonces en primer lugar, Cristo, la razón de vivir. Estamos hablando de creyentes. Pablo aquí hace una vital y fundamental distinción entre aquellos que son cristianos y aquellos que no lo son. Y lo que caracteriza al cristiano es que para él el vivir
significa Cristo. La palabra vida que aparece aquí se refiere a la vida física de los hombres. O es lo mismo que estar vivo o existir. Y es en este estado que las personas se desenvuelven en este mundo, realizando todo tipo de actividades como trabajar, estudiar, tomar decisiones, entablar conversación con una y otra persona, tener vida de familia, diversión, etc. Y son tantas las experiencias que se pueden tener cuando se está vivo que muchas personas a lo largo de los tiempos se han dado la tarea de buscarle una visión o darle un verdadero significado al vivir. Veamos entonces algunos de estas visiones que las personas tienen de la vida. En primer lugar, algunos asocian la vida con el existir, como si fuéramos una planta o un animal, que hoy está y mañana no. Hoy existió, se murió y se acabó todo. Así piensan algunas personas. Otros ven el sentido de la vida como come y bebe. Así. Incluso algunos resumen el vivir con la frase déjanos comer, beber y ser felices. Otros dicen que vivir es ir de un placer a otro placer. ¿Ven las visiones de la vida? Existe incluso la visión mística de la vida, donde la vida y todos sus males son debido, en última instancia, a la carne. Y la salvación se encuentra fuera de ella. En consecuencia, el místico pasa su tiempo intentando hacer morir la carne. Intenta vivir de una manera pasiva, quieta, no permitiendo que ese mundo donde vive lo afecte. En fin, la manera como las personas ven la vida es muy corta, limitada y temporal, porque no va más allá de lo que ven sus ojos físicos y piensa su mente carnal. Sin embargo, el apóstol nos va a enseñar que la vida no se trata de los intereses de las personas, ni de lo que piensan, ni de sus prácticas religiosas, ni de ninguna cosa de las que he mencionado. La vida se trata de los intereses de Cristo. Recordemos que antes de llegar a Pablo a Filipos, en esta región de Roma, ya existía una iglesia allí. Y allí había ciertos hermanos con reputación, los cuales empezaron a opacarse con la llegada del apóstol y la divulgación de su fama por toda la ciudad. Esto le causaría a estos hombres envidia, los cuales cuando predicaban a Cristo, vean, cuando predicaban a Cristo, predicaban el verdadero evangelio. Eso sí, claro, pero no lo hacían por los motivos piadosos que debían moverlos, sino que lo hacían por envidia y rivalidad con el apóstol Pablo. Ellos en su predicación no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban promocionarse a sí mismos, buscaban sus intereses personales, como vemos hoy, recobrar su fama y además criticaban y acusaban a Pablo sin razón, con la intención perversa de irritarlo y aumentar su aflicción porque él estaba en la cárcel, que se retuerza del enojo o de la rabia. Sin embargo, este hombre de Dios, Pablo, a pesar de lo lamentable de la situación, ver hermanos así, no se va a fiar de eso, ya que su única preocupación, y debiera ser la de cada uno, es el honor y la gloria de su Señor. Por eso comienza diciendo de manera enfática, fuerte, para mí. ¿Ven la primera frase que aparece ahí? Para mí. Este para mí es el testimonio personal de alguien que está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, que tenía bien claro en quién había creído y cuál debía ser su propósito en esta vida mientras estuviera aquí. El apóstol Pablo sabía que estaba preso y su condición y estado no era mejor ahí, no era el mejor, estaba preso. Imagínense cómo era el trato ahí con esos presos. A pesar de eso, hermanos, eso no le da importancia a Pablo a eso. Y de seguro que si continuaba 20 años más preso, su énfasis seguiría siendo el mismo, Cristo. Y entendía que había personas dentro de la iglesia atacándolo y predicando para añadir aflicción a sus prisiones. Sin embargo,
Él deja claro con su consigna que a diferencia de estos contenciosos y rebeldes hombres que estaban en la iglesia, él no es egocéntrico, él no busca fama personal, él no busca que lo vean, así, sino que es cristocéntrico. Su única motivación, repito, debe ser la motivación de cada creyente, era la gloria de su maravilloso Redentor. Dice él, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Ven cómo esto deja a uno pequeño enseguida? Decir eso. El apóstol en su visión de creyente está viendo el propósito de la vida, las cosas que le dan significado real. Es como si dijera, mi vida está dedicada a Cristo. Cristo es el objetivo, la meta de mi vida. Sin duda alguna, el apóstol amaba a su Señor, hermanos. Y cuando uno ama al Señor, sus mandamientos guarda. Así pasaba con Pablo. Ahora, ¿cómo vemos eso en Pablo? Él dice, para mí, el vivir es Cristo. ¿Cómo lo vemos en Pablo aquí? Lo primero que podemos discernir era que Cristo siempre estuvo en el centro de su vida. Sus decisiones, sus pensamientos, el uso de su tiempo, sus intereses verdaderos. Incluso podemos decir que aquello que lo mantenía más ansioso era Cristo. Él quería conocer más a su Señor, intimar más con Él, agradarle a Él, no apartarse de Él. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y el tesoro de Pablo era Cristo. Otro aspecto que, que resaltamos era que él derivaba de Cristo su fortaleza. El apóstol tenía claro de que las fuerzas para soportarlo todo, ataques de todo tipo, dificultades de todo tipo, necesidades de todo tipo, todas estas fuerzas se las infundía Cristo a él. Él no era autosuficiente. Él no se creía el fuerte. Él sabía que si estaba en pie de lucha ante tantas cosas difíciles era porque Cristo lo estaba ayudando. Él le daba la fortaleza, la potencia, la fuerza, la valentía, el denuedo, el vigor, el valor para no caer ante esas cosas. Él lo sustentaba, hermanos, y le daba a Pablo la provisión requerida, tanto espiritual como material. Este hombre esperaba en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice alguien que sufrió bastante por él. El apóstol era un hombre que en su experiencia conocía más y más a Cristo. Y esto no era un mero conocimiento intelectual, hermanos. Este era un conocimiento a escala personal. Y por eso podemos decir que él participaba de una manera muy estrecha en la vida de Cristo. Así como Dios conoce a su pueblo de manera cercana, íntima, está en medio de ellos, su pueblo también lo conoce a él en amor y en obediencia. Porque el pueblo de Dios le guarda amor y obediencia a su Señor. Eso pasaba con Pablo. Eso pasaba, hermanos, con este creyente. Y debe pasar con todo creyente, hermanos. Así como él pertenece a Cristo, también Cristo pertenece a él. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sin basura es sin valor. Si ustedes ven la vida del apóstol Pablo, él también ha pasado su tiempo en la difusión y la gloria de Cristo. ¿Ven? Este hombre predicaba la palabra para que Cristo sea predicado, ya sea por medio de él o por medio de alguien más. Ese es el por qué él está dispuesto a permanecer con los filipenses, a fin de que pueda decirles más acerca de Cristo. Si permanezco otros años más aquí en la tierra, dice él, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé. En lo que a mí respecta, yo solo seguiré predicando a Cristo. ¿Tú predicas a Cristo? ¿Ese es tu pensamiento?
¿Qué haces a diario, hermano? Por eso les digo, este texto nos pone chiquito. Y este debe ser nuestro espíritu. Si tú eres creyente, tú debes estar así igual. Porque el mismo espíritu que guiaba a Pablo es el mismo espíritu que nos guía a nosotros. Tú predicas a Cristo con la misma pasión que este hombre. ¿Qué voy a hacer mientras estoy en esta tierra? Ah, ya sé, predicar de Cristo. Si mi tiempo va a ser valioso, es porque estoy haciendo algo para Cristo. Entonces, hermanos, es como si Pablo dijera, les contaré a las personas acerca de Él e intentaré ganar creyentes. Haré cualquier cosa para engrandecer y magnificar su nombre. Me propuse, decía Pablo en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el espíritu de Pablo. Yo no hablo sino de Cristo. Quiero resaltar este otro aspecto en la vida de este hombre, que mostraban que verdaderamente para él el vivir era Cristo. Y es que este creyente, quiero ser aquí claro, es que este creyente no se detuvo tanto en en las bendiciones, ¿sí? O en los beneficios de la vida cristiana. ¿Sí me doy a entender? Este creyente no se detuvo tanto en los beneficios de la vida cristiana. Nosotros estamos tan ansiosos por las bendiciones, por los beneficios. Yo quiero, que nos olvidamos de quién nos los da. Pablo no lo hizo así. Él miró al bendito que verdaderamente dio su vida y llevó todos sus pecados. El Hijo de Dios que me amó, incluso se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es la gloriosa y maravillosa cruz, hermanos. Cristo dio su vida y su sangre por un miserable pecador. Y me enoja que diga miserable. Dime cosas más bonitas. No, un miserable pecador somos. Y por miserables murió Cristo. Hermanos, lo más importante para Pablo era Cristo. ¿Es lo más importante para ti? Pues debe serlo. Debe serlo, hermanos. Finalmente, algo que no podemos pasar por alto en la vida de este hombre, y también es muy importante, hermanos, tenerlo presente nosotros, porque sí que queremos que nos vean, sí queremos salir al frente. Yo hice esto, yo hice aquello, yo soy el mejor, quiero que me resalten. Este hombre se gloriaba en su Señor y Salvador, no en sí mismo. Este hombre se gloriaba en su Señor y Salvador. Mientras que hoy encontramos las iglesias llenas de cristianos orgullosos, creídos, altivos, que buscan ser vistos por los demás, como les dije, este cristiano decía, mi gloria es Cristo, mi gloria es Cristo. Y él antes no decía eso. Pablo antes no decía eso, hermanos, porque él antes aborrecía y perseguía a los seguidores de Cristo. Él odiaba a Cristo, como antes nosotros lo odiábamos, pero ahora su vida ha cambiado. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Mi gloria es Cristo, dice Pablo aquí, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! ¿Qué credenciales tenía Pablo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y más adelante va a decir
estima todas las cosas como basura por adquirir a Cristo. Este hombre, como buen cristiano, hermanos, le dio todo el crédito de lo que hacía o de lo que había llegado a hacer a Cristo. Él sabía que todo su testimonio, entrega y servicio al Señor no lo llevaron a ser el gran apóstol Pablo, no, sino el gran Salvador Jesús, porque la gloria es para Él y solo para Él. Tú que sirves, tú que testificas, tú que haces obras en la iglesia, buscas tu propia honra, buscas que te vean, pues no, hermano. Tu gloria debe ser Cristo y solo Cristo. Miren a Cristo, exalten a Cristo, glorifiquen a Cristo, magnifiquen a Cristo. Yo no soy nada, un simple instrumento que usa Él para el servicio y para su honra. Entonces, hermano, no es el gran apóstol Pablo, no es, y mencionamos a cada hermano que sirve, no, 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 no son ellos, es Cristo. Y cada uno de ustedes debe decir eso en su vida, mi gloria es Cristo. Ahora, lo que llama la atención en este punto, hermanos, en donde hemos hablado de la experiencia del apóstol Pablo, es el hecho, mis hermanos, bueno, ya lo he venido diciendo, de que también estamos hablando acerca de nosotros mismos como cristianos que somos. No solamente estamos hablando aquí de Pablo. Es cierto que esta era una verdad prioritaria para Pablo, pero esta verdad de Pablo debiera pertenecer a todos los cristianos. O digámoslo así, esta verdad de Pablo debiera pertenecer a cada cristiano que está aquí. Y noten que él no era un super cristiano, ¿sí? Él no era un super cristiano. Él no era un cristiano superior. El último hombre para reconocer cualquier diferencia entre sí mismo y cualquier otro era el apóstol Pablo. Él nunca proclamó que existiera una clase de cristiandad para sí mismo y otra para cualquier otro. No, no, hermanos. Como hijos de Dios, a través de Jesucristo, todos somos iguales y nuestras vidas deben demostrarlo. Eso es el por qué el apóstol Pablo habla tan constantemente acerca de nosotros. ¿Sí lo ven? No solamente yo, él dice nosotros, porque él se incluye con ellos. Él no es otra clase de cristiano. Es un cristiano como ellos, dependiente de Cristo, criatura como los demás, llamado a obedecer a Cristo, hermanos. Eso era Pablo. Así que lo que era verdad para Pablo, también es verdad para nosotros. Esto nos confronta. Esto nos confronta. Porque si repasamos nuestra vida, hermanos, no estamos ni cerca. Esto nos confronta. Para que cada uno de nosotros hagamos un minucioso examen de nuestras vidas y veamos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿también es así para nosotros? ¿O hay algo más importante para ti? Esa es una pregunta importante. Ver lo que este hombre dice, explicarlo, nos lleva a la pregunta, ¿también es así para nosotros? Dice Martin Lloyd Jones acerca de esta realidad de Pablo. Vean lo que dice este hombre aquí. Podemos decir honestamente, juntamente con este hombre, que para nosotros, que el vivir significa Cristo. ¿Nos pertenece esa verdad? No tengo duda de que la cosa más grande de la iglesia
y por consiguiente en el mundo actual es que el creyente o el pueblo cristiano debiera ser capaz de decirlo. Cuando ellos hablen así, podrán verdaderamente contarlo al mundo. Cuando sean consumidos por esta pasión por su Señor, sus vidas serán radiantes y el mundo entero conocerá que algo ha pasado en ellos. Y hablan de nosotros, hermanos. Así que, hermanos, de igual manera que para Pablo, como cristiano, su vivir era Cristo, igualmente para nosotros el vivir debe ser Cristo. Entonces, eso es lo que dijimos acerca de Cristo, nuestra vida. Y veamos en segundo lugar, Cristo, mi esperanza al morir. Cristo, mi esperanza al morir. Si se me permite usar una frase para resumir la euforia con la que viven las personas en este mundo caído, sería esta: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta frase, hermanos, resume la vida de personas que no les importa Cristo, que no tienen esperanza, que se la pasan atesorando más y más para este mundo, se divierten, gozan la vida, se ríen. La idea es aprovechar al máximo cada instante, deleitándose en los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, porque después de esto no hay nada más. Así piensa el mundo. Sin embargo, la realidad que nos presenta el apóstol Pablo en estos momentos es totalmente opuesta a esa visión errada que tienen las personas en este mundo. Él tenía bien claro que lejos de romper su unión con Cristo, la muerte produciría en él una comunión más profunda y plena con Cristo, con quien está unido. Por eso dice que el morir es ganancia. ¿Qué tal? Mientras que la muerte es vista como algo malo, algo no deseado, algo que da miedo e incluso nos saca lágrimas de solo pensarlo. Este creyente lo mira de otra manera y estando aún a las puertas de la muerte, porque ahí estaba Pablo, Pablo estaba que se moría y que lo mataban. Y en el contexto donde él se encontraba, podría fácilmente ser echado a los leones, ser crucificado, puesto como antorcha, prendido, ser decapitado o cualquier otro tipo de muerte violenta que se le ocurriera a los romanos y que le den fin a su existencia en esta tierra, y aclaro, por causa de Cristo. Él lo veía como algo bueno. Él lo veía como algo bueno. ¿Cómo? Algo bueno. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Pablo? ¿Morir despedazado es algo bueno? Sí, es algo bueno. Es algo bueno. Sí, lo veía como algo bueno. Y lo puedo decir aquí como una plana. Sí, lo veía como algo bueno la muerte. Porque para Pablo su muerte no era el fin de su comunión con Cristo. No era el fin. No era el final del camino, hermanos. Al contrario, era el comienzo de una comunión perfecta y eterna con su Señor. Por eso veía la muerte como algo ventajoso que tenía peso eterno. ¿Qué tal? Ahora, el apóstol en su carta a los filipenses los está confortando porque ellos estaban preocupados por él. Pablo está preso, está padeciendo necesidad de todo tipo, en cualquier momento lo pueden matar de una muerte violenta. Los creyentes de Filipo estaban preocupados. Pablo les dijo, miren lo que el apóstol Pablo les dijo, lo voy a como a parafrasear las palabras de los versículos. Les dijo que su encarcelamiento se había tomado más bien para el progreso del evangelio. Y añadió, ustedes recuerden
o recuerdan que era su anhelo ardiente y esperanza que en nada sería avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Hermanos, ese es el trasfondo de lo que estoy explicando yo. Ese es el trasfondo. Pablo dijo, Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea que yo vivo, ya sea que me muera. Y después de esa frase viene, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Ven el trasfondo donde estamos? ¿Ven el espíritu de este hombre creyente? Pablo quiere decir que en la medida de lo que concierne a él, carece de importancia si vive o muere. Me da igual si muero, porque yo sé para dónde voy. Y no tanto para dónde voy, sino con quién voy a estar. Y si quedo vivo, sigo con él. Hermanos, el gozo nuestro es, vamos para el cielo, sí, pero hay comunión con Cristo aquí. Y me gozo en que si algún día muero, voy a tener comunión con Cristo para siempre, porque es Cristo con el que quiero estar. Es a Él a quien quiero alabar por siempre, hermanos. Las dos posibilidades existen. Y Él no sabe cuál elegir, porque Él dice, cualquiera es buena. Él no está preocupado. Y ustedes, filipenses, no estén preocupados. Sin embargo, miren cuál es su preferencia. Filipenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Así dice la palabra del Señor. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Sin embargo, por amor a ellos, se quedó. Pero para él, morir era muchísimo mejor. No me le voy a tirar un camión. No, por la causa de su Señor. Qué hombre. Qué ejemplo nos da, hermanos. Si la voluntad de Dios es que viva, le honraré con todas mis fuerzas. Y yo creo que la voluntad de Dios en estos momentos que ustedes estén vivos, entonces, hermanos, honren a Cristo con todas sus fuerzas. Dejen cualquier bobería al lado y honrenlo. Si la voluntad de mi Señor es que muera, será muchísimo mejor, porque estaría en presencia de mi Dios, donde le podré adorar y servir sin relación con el pecado, sino de manera perpetua y perfecta. Chao pecado. Aquí estoy de una manera plena honrando a mi Señor. Esa es la esperanza nuestra, hermanos. Esa es la esperanza nuestra. Como alguien diría, para cerrar, la vida entera del apóstol estaba rendida a su Señor y Salvador Jesucristo. Él confiaba, amaba, servía, testificaba y en todo se consagraba y dependía de Él. Su única esperanza, su único propósito, la razón para vivir era Cristo. Él viajó por Cristo, predicó por Cristo y fue perseguido y encarcelado por Cristo. Al final moriría por Cristo. Pero incluso la muerte, por la prodigiosa gracia de Dios, era en definitiva ganancia eterna para Pablo. En resumidas cuentas, hermanos, el apóstol amaba a Cristo y su vida fue testimonio de ello. Apliquemos rápidamente, hermanos, esto que acabamos de decir. Apliquemos. Quiero, quiero que cada creyente que está aquí reunido en estos momentos, de corazón, mis hermanos, tengan presente esto que voy a decir ahora. Que comprendan a la luz de las escrituras que su posición en estos momentos es de reconciliación con Dios gracias a Cristo. Y es
a esa imagen, la de Cristo, a la que Dios quiere que te conformes cada día. Y lo primero que te voy a decir a ti, cristiano, es que el Evangelio no es una doctrina de meras palabras, sino de obras, sino de vida. Repito, el Evangelio no es una doctrina de meras palabras, sino de vida. Es decir, tú no puedes conformarte con solo tener el título exterior de cristiano, solo para pasar como cristiano, como muchos hacen hoy en día. No lo puedes hacer así, porque te engañas a ti mismo creyendo que eres lo que no eres. No puedes pasar así. Conformarte con un mero título externo no debe ser tu condición. Si tú eres cristiano, debes vivir como cristiano. ¿Se acuerdan de Hechos de los Apóstoles cuando se les llamó a manera de burla, de manera despectiva a los cristianos? Por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos del Señor. Miren los cristianos a manera de burla, pero después lo tomaron ese título. Qué título tan honroso. Los llamaron así porque los identificaban como seguidores y partidarios de Cristo. Y si tú eres partidario y seguidor de Cristo, debes obedecer a Cristo. Y nada más. Y nada más, hermano. Y si tú tienes el Espíritu de Cristo, así debe ser. Así debe ser. Ahora, a ti cristiano te pregunto, ¿qué haces en tu vida diaria? ¿Qué haces? Y de seguro al preguntarle a cada uno, encontraremos respuestas como esta. Yo estudio, yo trabajo, yo soy ama de casa. No, yo soy pensionado. Yo viajo constantemente por asuntos laborales. Yo soy independiente, entre otras cosas. La pregunta que sale ahora, teniendo en cuenta que sea cual sea el rol que tú desempeñes en esta tierra o en la sociedad, te pregunto, ¿qué papel juega Cristo allí? ¿Sí? ¿Trabajas 24 horas y Cristo? ¿Estudias 24 horas y Cristo? ¿Viajas 24 horas y Cristo? ¿Y Cristo? Porque un cristiano no es indiferente a Cristo. ¿Ven? Ven, hermanos, porque esta enseñanza nos pone pequeños, porque nosotros no volteamos a ver a Cristo, porque el trabajo me llena, el estudio me llena, las cosas de la vida me llenan. Llego cansado, no, que Cristo, ni que Cristo, voy a dormir, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir estudiando, hay muchas cosas por hacer. Y Cristo, que es lo principal, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Hermanos, debes honrar a Cristo. Tú me diste todas estas respuestas de trabajo, de estudio, en medio de todo eso, debes honrar a Cristo. Debes testificar de Él. Debes hacer cada cosa que hagas para la gloria de Él. Hermano, sea lo que sea que hagas, debes estar mostrando todos los días la imagen de Cristo en tu vida. Sea lo que sea que hagas. Y esto implica que mortificarás el pecado debidamente. No estarás con medias tintas con el pecado, lo mortificarás debidamente, porque el pecado te demanda con violencia, tú lo atacas con violencia también. ¿Sí? Mortificarás el pecado debidamente. Además, serás bondadoso, serás amable, serás gentil, serás perdonador, entendido, amoroso, paciente. Cuando te enojas no pecas. En fin, se trata de hacer la voluntad de Cristo. Porque Cristo es quien está reinando en tu corazón, hermano. Es Cristo. Él es tu gozo, es tu fortaleza, tu confianza. Es Cristo y nada más que Cristo. Entonces vive para Él. Vive para Él, hermanos. Además, creyente, ¿qué tiempo sacas en tu vida diaria para servir a Cristo?
medita en la ley de Jehová día y noche. No, pero es que este es un flojo, porque pasa todo el día leyendo la Biblia en el trabajo. No, no significa eso, hermano. Todo lo que tú hagas, lo harás a la luz de la palabra de Dios, con tal de honrar a Cristo en lo que hagas. Cuando te pregunto qué tiempo sacas en tu vida diaria para servir a Cristo, te estoy preguntando, ¿tú predicas el Evangelio? ¿Sí? ¿Tú predicas el Evangelio? ¿Dejas tiempo de tu diversión o descanso para predicar a Cristo? ¿Predicas a Cristo a tu familia, a tus familiares cercanos, a los lejanos, a tus amigos? ¿Vas por la calle predicando? Ese es un llamado que te hace Cristo. Y tú eres cristiano, debes estar haciendo eso. Debes estar predicando a Cristo. Debes estar comunicando las buenas nuevas de salvación a las personas que están bajo la ira de Dios. Muéstrales, hermanos, la única solución al problema de su pecado. Eso lo haces tú, que eres creyente. Hermanos, llevar las buenas nuevas de salvación no fue un encargo que se le hizo a los ángeles, ni a los querubines, ni a los arcángeles. Fue un encargo que se le hizo a los creyentes. A ti se le hizo el encargo ese. Si yo pregunto quién es creyente aquí y levantan la mano y le digo, tú estás encargado de predicar el evangelio. Por eso te invito a que no seas rebelde, hermano, al llamado de Cristo y prediques el evangelio. Ahora, ruego al Espíritu Santo. Ruego al Espíritu Santo, hermanos, en estos momentos, para que te ayude a ti creyente, obviamente conmigo también, a tener una gran pasión por Cristo, para que medites en Él, para que invierta tu tiempo en Él, para que Él tome el lugar o un lugar central en tu vida, para que hagas lo posible por conocerlo mejor, para que sepas lo que es amarlo de tal manera que no pienses en la muerte como un obstáculo triste donde todo se acaba. No, sino como la realidad de que Cristo siempre estará contigo, donde le honrarás sin impedimentos. Ruego al Espíritu Santo que sea contigo así creyendo. Ahora, para aquellas personas que no conocen al Señor, tengo unas breves palabras. Si hay aquí en estos momentos, en este instante, alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, quiere decir que, quiere decir con esto que se ha pasado hasta el día de hoy viviendo bajo sus propios términos, viviendo según lo que le parece mejor, está viviendo según tus propias reglas, eso quiere decir. Y según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cualquier persona que vive alejado de Cristo, donde Cristo no tiene nada que ver con su vida, esa persona, dice Pablo, ha escogido la basura. Así que si tú estás sin Cristo en estos momentos, tú has escogido basura. Te quedas con tu basura, abrazas tu basura y eso no te servirá de nada, porque podrás morir y despertar en la realidad de una condenación eterna. Pero eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así para ti. Cristo vino a traer salvación y vida eterna al pecador que se arrepiente y cree. Y tienes tiempo de hacerlo mientras vives. Por eso, mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo. No, no como la mejor opción, no, sino como la única opción dada por Dios a los hombres. Ven a Él para que dejes la basura atrás y ganes al precioso Salvador. Y quiero terminar con estas palabras. Esto es para los creyentes. Termino con estas palabras para los creyentes.
Miren, hermanos, para muchas personas en este mundo, escuchen bien, para muchas personas en este mundo, el vivir es la familia. Para otros, el vivir es el trabajo. Para otros, el vivir son los estudios. Para otros, el vivir son los deportes. Para otros, el vivir son los viajes, la diversión. Para otros, el vivir es platica, atesorar más plata. Pero para nosotros, que hemos creído en nuestro bendito Salvador, que el vivir sea Cristo y el morir ganancia. Vamos a orar. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias en esta hora. Te honramos y te exaltamos, Señor. Gracias por concedernos este momento para aprender más de ti. Te ruego que nos guíes y nos ayudes, Señor, porque esta pelea es difícil. Danos el poder para seguir luchando y vencer. Pensar, Dios, que somos tus hijos, nos llena de gozo y alegría. Amado Dios, te rogamos en esta hora que para nosotros, como dijimos al final, Cristo sea el todo. Cristo sea el todo y a Él en todo le honremos. Gloria a su nombre. Amén.